Tutmosis y Moisés, ¿una conexión oculta entre príncipe y profeta? La teoría que identifica a Tutmosis, el príncipe heredero egipcio, con la figura bíblica de Moisés, ha generado un fascinante debate. Esta intrigante proposición sugiere una conexión profunda entre las narrativas del antiguo Egipto y los textos sagrados judíos, desafiando la percepción tradicional de ambos personajes históricos. Tutmosis, reconocido por su posición privilegiada en la dinastía egipcia, emerge como una figura clave en este enigma. Su vida, marcada por el poder y la posible sucesión al trono, ofrece un marco intrigante para explorar paralelismos con la historia de Moisés, quien también ostentaba un papel de liderazgo, aunque en un contexto muy diferente. Por otro lado, Moisés es una figura central en las tradiciones religiosas, particularmente en la judía. Su vida, documentada en textos bíblicos, narra su papel crucial en la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, presentándolo como un líder religioso y legislador insigne. Los primeros argumentos a favor de esta identificación subrayan similitudes en las narrativas de ambos personajes, incluyendo su ascendencia noble, experiencias formativas únicas y misiones de liberación. Estas coincidencias han alimentado la especulación sobre si Tutmosis pudo haber sido la inspiración histórica detrás de la leyenda de Moisés. El contexto político y religioso del antiguo Egipto provee un telón de fondo esencial para esta teoría. La compleja estructura social, las prácticas religiosas politeístas y los conflictos dinásticos de la época ofrecen pistas sobre cómo la historia de Tutmosis pudo haber sido reinterpretada o asimilada en las narrativas bíblicas, dando forma a la legendaria figura de Moisés. La figura de Moisés ocupa un lugar central en la historia y religión judía. Considerado como profeta, líder y legislador, su vida y enseñanzas siguen siendo fundamentales para entender la identidad y fe del pueblo judío. Su relato de liberación y fe ha inspirado a generaciones. Las evidencias arqueológicas sobre Tutmosis son escasas pero intrigantes. Lo poco que se ha encontrado sugiere que fue una figura de notable influencia en su época. Esta escasez de información ha alimentado la especulación sobre su posible conexión con la historia de Moisés. La ausencia de registros bíblicos directos que enlacen a Moisés con Egipto ha sido un punto de debate constante. Esta falta de evidencia directa ha llevado a muchos a cuestionar la historicidad de Moisés, mientras que otros buscan interpretaciones alternativas de las fuentes existentes. La comparación entre las narrativas de vida de Tutmosis y Moisés revela paralelismos interesantes. Ambos comparten historias de origen noble y un destino marcado por situaciones extraordinarias. Estas similitudes han servido de base para argumentar en favor de su posible identificación. La teoría de la adopción sugiere conexiones familiares que podrían explicar la integración de Moisés en la sociedad egipcia. Esta hipótesis propone que Moisés, siendo originalmente hebreo, fue adoptado por la familia real egipcia, lo que explicaría su educación y posición en la corte. Las diferencias en la cronología histórica entre Tutmosis y Moisés plantean un desafío intrigante para los investigadores. Mientras que las evidencias arqueológicas sitúan a Tutmosis en un marco temporal específico, la vida de Moisés, según la Biblia, parece transcurrir en una época distinta. Esta discrepancia temporal sugiere que, aunque puedan encontrarse similitudes entre las historias de ambos personajes, es probable que no se trate de la misma persona. Los desafíos de traducción e interpretación de textos antiguos añaden otra capa de complejidad al estudio de estas figuras históricas. Cada traducción puede variar ligeramente, lo que puede alterar significativamente la interpretación de eventos o características de personajes. Este problema es particularmente relevante al comparar relatos bíblicos con registros egipcios, donde las diferencias lingüísticas y culturales pueden distorsionar la verdadera conexión entre Tutmosis y Moisés. Los argumentos en contra de la hipótesis de Tutmosis como Moisés son tan variados como los que la apoyan. Críticos de esta teoría señalan la falta de evidencia concreta y las incongruencias históricas y cronológicas como razones principales para rechazar la identificación de ambos personajes. Además, la singularidad de la misión y los milagros atribuidos a Moisés en la tradición judía dificultan su equiparación con cualquier figura histórica egipcia.
El papel de la mitología y la leyenda en la historia antigua no debe subestimarse al evaluar la conexión entre Tutmosis y Moisés. La tendencia a embellecer o modificar relatos históricos con elementos mitológicos puede haber contribuido a la creación de paralelismos entre estas dos figuras. Este fenómeno complica aún más el desafío de distinguir entre hechos históricos y adiciones legendarias. El impacto de esta teoría en la comprensión de la historia bíblica es significativo, independientemente de su veracidad. La posibilidad de que Moisés y Tutmosis puedan estar relacionados abre nuevas perspectivas sobre cómo se entrelazan la historia y la religión. Además, invita a reflexionar sobre la manera en que interpretamos y valoramos las fuentes históricas y religiosas, destacando la importancia de mantener un enfoque crítico y abierto en el estudio de nuestro pasado. La reacción de la comunidad científica y religiosa ante la hipótesis de Tutmosis como Moisés ha sido variada. Mientras algunos académicos la consideran una posibilidad intrigante, líderes religiosos la ven con escepticismo, poniendo en duda las conexiones históricas y teológicas. Investigadores han empleado diversos métodos para explorar la conexión entre Tutmosis y Moisés, desde análisis lingüísticos hasta estudios arqueológicos. La búsqueda de evidencia física ha sido fundamental, aunque el éxito ha sido limitado, dejando muchas preguntas sin respuesta. La importancia de la evidencia física en el estudio de la historia antigua es incuestionable. Sin embargo, la escasez de artefactos directamente relacionados con Tutmosis o Moisés complica la confirmación de cualquier teoría, dejando un amplio margen para la especulación. Las diferencias culturales y religiosas entre los registros egipcios y bíblicos añaden otra capa de complejidad a la conexión entre Tutmosis y Moisés. Estas diferencias han llevado a interpretaciones variadas de los mismos eventos o figuras históricas. Al evaluar la plausibilidad de Tutmosis como Moisés, es crucial considerar la evidencia disponible, las diferencias cronológicas y las interpretaciones de los textos antiguos. Aunque la teoría presenta una narrativa fascinante, la falta de consenso académico y religioso subraya la necesidad de futuras investigaciones. A medida que avanzamos, las futuras líneas de investigación sobre la relación entre Egipto y la Biblia prometen desentrañar misterios aún no resueltos. Los estudios interdisciplinarios, que combinan arqueología, lingüística y análisis de textos antiguos, pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo las narrativas bíblicas y la historia egipcia se entrelazan, potencialmente redefiniendo nuestra comprensión de eventos históricos y figuras clave. El impacto de descubrimientos futuros en la percepción de la teoría de Tutmosis como Moisés es incierto, pero sin duda fascinante. A medida que emergen nuevos hallazgos, la posibilidad de reevaluar nuestras interpretaciones actuales se abre paso, invitando tanto a la comunidad científica como a la religiosa a contemplar las conexiones históricas desde nuevas perspectivas. La historia está lejos de estar escrita en piedra, y cada descubrimiento nos acerca a comprender la complejidad de nuestro pasado.